Muy buenas noches, querida audiencia. Noches de aquí y ahora. Noches en las que, como pocas veces, vamos a hacer honor a nuestro título, a nuestra nominación. La realidad se nos ha impuesto esta semana con mucha fuerza y ha determinado nuestra agenda. Hola, Daniel. Buenas noches, Néstor, buenas noches, audiencia. Efectivamente, vamos a trabajar sobre temas de actualidad, muy diversos, por cierto. Vamos a hacer un primer bloque donde con periodistas de la casa vamos a repasar la actualidad, el presente y el futuro de Sportivo Belgrano, el club insignia de la ciudad de San Francisco. Así que ya pasamos a presentarles a nuestros amigos, muy conocidos por todos ustedes, por supuesto, periodistas de la casa que han seguido palmo a palmo toda la campaña de Sportivo Belgrano, no de este año, sino desde hace ya varios años, a pesar de que son jovencitos. Francisco Martelotto, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Franco Casales, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Gracias por aceptar también vos la invitación. Bien, los invitamos porque ustedes, bueno, tienen el espacio todos con Sportivo y el resto de los espacios en Radio Canal, pero aquí a nuestra audiencia también le interesa mucho la cuestión de Sportivo Belgrano, el enfoque institucional y también el enfoque deportivo, por supuesto. Así que nos interesaba hacer una especie de resumen de qué ha sucedido en términos institucionales con Sportivo Belgrano en estos últimos tiempos. Arrancando fundamentalmente por la parte deportiva, que lleva sin duda a desencadenar en la parte institucional, porque los logros deportivos llevan a que la parte institucional tenga que crecer casi a pasos agigantados, no sé si a la par de lo deportivo, porque es tanto lo que a nivel deportivo está creciendo Sportivo Belgrano, pero la verdad que se están ayornando de casi de manera perfecta, y en el cual creo que ahora, por lo que se va a venir a futuro, dicho conocimiento, ya es conocido por todos, de la reestructuración del fútbol argentino, es también casi un curso intensivo pensando en lo que se va a venir, y en eso es lo que está... Claro, porque pensemos que estos dirigentes son prácticamente los mismos que agarraron a Sportivo Belgrano y lo pusieron a jugar en el Argentino B, en la cuarta... Sí. Es la cuarta categoría, Cuarta categoría. Del fútbol argentino, y que ahora están en el primer nivel dirigencial del fútbol del país, ¿o me equivoco? Sí. No te equivocás, está perfecto. Si, más allá de podés cambiar uno, estaba Pablo Esser como presidente primero, después ingresó Rubén Boeto, pero siempre, más allá de que algunos se sumaron, las mismas caras fueron los que fueron el equipo es el mismo. Sí, el equipo directivo. Sí, directivo, sí, más allá de algunos nombres que se sumaron, otros se bajaron, como en todo, pero la columna vertebral, si lo llevamos a términos futbolísticos también, pasa a ser siempre los mismos nombres, los que vienen manejando desde el año 2003, cuando resurge todo esto del fútbol en Sportivo. Y en lo institucional, en dos aspectos me gustaría que nos den su mirada. En el aspecto económico, cómo ven que se ha manejado Sportivo Belgrano durante todos estos tiempos y cómo les parece que está en este momento, y también en el aspecto de lo que es la infraestructura de Sportivo Belgrano. Bueno, como decía Francisco, creo que en infraestructura ha crecido mucho, si bien todavía falta crecer, y si se estima ir a una escala más grande como es el ascenso a primera en estos 6 meses, creo que va a tener que seguir creciendo en infraestructura, pero está a la vista, tribunas nuevas, canchas de fútbol 5 nuevas, el predio Lozano en barrio San Cayetano. En cuanto a infraestructura ha crecido y mucho Sportivo Belgrano a lo largo de estos 10 años, 11 en lo que empezó a estar en los planos nacionales en cuanto a lo deportivo. Y en lo económico creo que siempre ha mantenido una línea, tratar de no contratar jugadores por encima del presupuesto que a principio de la temporada uno tiene, ¿no? Aparte estamos hablando, Dani, de presupuestos muy altos, estamos hablando de presupuestos que superan los 10 millones de pesos en una temporada, ¿sí? Desde la parte contractual, ¿sí? En cada uno de los contratos que tienen que firmar los jugadores, que son contratos de 12 meses, con aguinaldos, con un montón de cuestiones que por ahí la gente no conoce, y en el cual se agranda muchísimo en el número de un salto de categoría de un Argentino A, una B Nacional, por más que muchos dicen que la televisión te da una gran parte, ¿sí? Es más lo que tenés que buscar ahora en B Nacional de lo que tenías que conseguir en Argentino A, más allá y sacando por supuesto lo que estamos hablando del ingreso que te ingresa por la televisión. Convengamos que en estas transiciones de crecimiento muchos clubes les ha significado una debacle económica y después una caída
en términos deportivos fenomenal. Sí, el caso más que por ahí nos podemos allegar es el caso de Desamparado de San Juan, que ascendió hasta la B Nacional, invirtió mucho en cuanto a lo deportivo, empezó a hacer su estadio, descendió de la B Nacional al Argentino A, descendió del Argentino A al Argentino B y ha caído en lo económico y nunca pudo terminar su estadio, porque en la B Nacional hizo de local en el Estadio Bicentenario de San Juan, en el cual cada vez que, salvo el partido con River, que pudo jugar con River en la B Nacional, todos los partidos le traían pérdidas. De todas maneras no es directamente proporcional el tema de que si no tenés ingresos te va a ir mal, porque te endeudás, como clubes, un montón de clubes que se endeudan y que siguen participando en primera, en B Nacional, y que van aumentando una deuda que después le deben a la AFA, por ejemplo. Sí, y esto es público conocimiento, con equipos muy grandes que le deben fortunas a todos, y que siguen jugando y que siguen contratando jugadores prácticamente imposibles por los números que se manejan, ¿no? Y deportivamente hablando, ¿cómo está Sportivo para encarar esta nueva etapa? Bueno, la nueva etapa es así, tienen un objetivo, o le da la chance el nuevo torneo de poder lograr un ascenso, de llegar a primera división casi sin pensarlo, ¿sí? Porque la idea ¿cuál era? Llegar a B Nacional, creo que era la categoría para Sportivo Belgrano, en pleno crecimiento, siguiendo, construye todavía los cimientos de una institución que cada vez está más fuerte, pero que necesita más aún en cuanto a la cantidad de recursos que necesita buscar para autofinanciarse, porque esto es así, es más el apoyo privado que hay que el apoyo estatal, sí, que puede recibir una institución. Entonces, teniendo la posibilidad, es ahí donde se está tratando de ayornar la nueva dirigencia, o la dirigencia, ayornarse a tratar de armar un equipo con un presupuesto acorde para lograr un objetivo de llegar a primera división, más allá de que es lejano, de que Sportivo recién es nuevo en la categoría, pero no lo miran con malos ojos, teniendo en cuenta de que si te metes en el baile de los 30, ¿sí?, que va a ser el torneo de primera división el año 2015, tan solo van a descender 2 después. Entonces las posibilidades o las probabilidades... ¿Y por qué nos decís vos? A ver, contanos como si realmente no supiéramos nada, que de hecho sabemos poco. ¿Por qué se da en este semestre una oportunidad semejante para Sportivo Belgrano? Reestructuración del fútbol argentino, algo que se venía planteando hace mucho, de querer hacer un torneo con más equipos en primera división y que sea más, y entre comillas te lo digo, federal, es lo que se está buscando. Entonces ahora casi puede llegar, el torneo argentino A desaparece, ¿sí? Invitaciones, tratan de buscar más equipos de diferentes lugares del país, lo que sí que sea bien federal. Lo que buscan es que haya 2 equipos por provincia. De las 24 provincias que tiene la Argentina, que haya por lo menos 2 equipos por provincia. Tratar de meter de la B Nacional los equipos más importantes, caso Argentinos Juniors ahora, All Boys, Huracán, ¿sí? Equipos poderosos en cuanto a nombre, que puedan subir nuevamente a primera división y ahí prácticamente hacer una liga, si no es cerrada, escasa. ¿Y cuántos ascienden? ¿Por qué decís que se da la posibilidad Van de a ascender 10 equipos, pero 5 por zona. ¿Y son en total? 11 equipos por grupo, grupo A, grupo B. O sea que de 22 suben 10. Sí. De 22 suben 10, casi el 50% de probabilidad. No lo mires como 22-10, míralo 11-5, porque son las zonas. ¿Sí? Las zonas donde va a estar Sportivo Belgrano, 11 equipos y ascienden 5. Y Sportivo va a estar jugando, Franco, para ir repasando algunos de los nombres: Crucero del Norte, Huracán, All Boys, de los equipos que... A lo personal, creo que la zona me parece que es competitiva, la más linda. Sí, la otra, escuchar nombres como Argentino Junior y eso es como que... Colón. Sí, incluso ahí nombraba 2 equipos como All Boys, Huracán. Sacando Huracán, All Boys está pasando un momento institucional complicado con la renuncia de su presidente hace 5 o 6 días. En cuanto a lo económico también le está pasando muy mal. Como decía Francisco, esto de los préstamos de AFA ya está empezando a apretar a algunos clubes en cuanto a, bueno, si yo querés que te preste, no incorpores más. No hagas grandes incorporaciones, y esto es lo que apunta también este nuevo torneo. Ya le ha pasado a Colón y al Boys, creo que no han podido incorporar en el torneo de primera división, o no le han dejado incorporar, usar los refuerzos debido a esto, a que tenían una deuda grande con los jugadores, y agremiados le ha tratado de que los jugadores cobren. Y es por eso que All Boys yo lo saco de esos equipos que por ahí son grandes, pero que
van a al sufrir estar la complicados categoría. Está institucionalmente. bien, pero el nombre mismo te obliga. Sí, sí. Creo que Sportivo Belgrano es el tapadito ahí, el que mantenerse en la categoría no es malo, ¿sí? Que el ascenso no es una obligación como si la padeció en Argentino B y en Argentino A, donde ya era obligación dar el salto de categoría por todo lo que se generaba mismo en la ciudad. Y creo que ahora de tapadito ahí atrás puede llegar a, se puede. a pegar un batacazo. Y el equipo se está armando porque esta mañana, hoy hablábamos con Franco en encuadre personal, es difícil establecer comparaciones porque todos los equipos están en formación. Es decir, uno conoce el nombre de los clubes, pero no conoce los equipos. Como principal medida se liberó las contrataciones. Sí. Eso era algo que se venía hablando de ver cómo iba a ser. Bueno, AFA dice, contratan todo lo que quieren los equipos. ¿Sí? Contratos por 18 meses, año y medio. Entonces tomás este mini torneo, más la temporada que se va a visualizar, que ahora las temporadas van a ser de enero a diciembre, no van a ser más de junio a junio o de julio a junio como va a ser como año calendario. Ahora. El viejo sistema. Exactamente, sí, el viejo sistema con torneos largos. Entonces, Sportivo, ¿cuál es la idea? Mantener una base de este equipo que le dio muy buenos resultados o porque mantuvo la categoría, el único equipo que mantuvo la categoría de los que habían ascendido, subir varios chicos que venían formando en un proyecto que comenzó en el 2013 de reclutar varios pibes de diferentes lugares del país que fueron quedando libres, darle una segunda oportunidad, que se puedan mostrar, ahora subirían al plantel, o van a subir, no es que subirían, van a subir al plantel entre 6 y 7 jugadores de divisiones inferiores, contratar entre 6, 7 u 8 nombres, ¿sí? De renombre, cosas que le vengan a dar jerarquía al plantel, más esta base. Eso sería la conformación del plantel. Después habrá que ver ahí las negociaciones. ¿Qué cantidad de jugadores tiene que tener Sportivo para...? 30 mínimo. Sí. Venía teniendo un plantel de 35, había bajado a 33 y ahora se está manejando entre 28 y 30 futbolistas profesionales, todos tienen que tener contrato. La situación de Francia, que es el jugador emblema de Sportivo y que, bueno, hubo ahí toda una especie de novela. Está como, lo percibimos nosotros mirándolo desde afuera como más cerca de Sportivo que lejos. Sí, a medida que fueron pasando los días y esto se ha tornado ya como una novela, creo que Francia cada día que pasa está cada vez más cerca de Sportivo que de irse. Incluso el vicepresidente Rubén Pacero el lunes pasado nos comentaba a nosotros en Todo con Sportivo que las conversaciones estaban avanzadas, que ya se le había hecho un ofrecimiento a Juan Pablo y que se estaba analizando y que veía con buenos ojos que todavía pueda continuar por 1 año y medio más en Sportivo Belgrano. ¿Cuándo se cierra el periodo de contrataciones? Y ahora vamos a estar, y el torneo va a comenzar el 3 de agosto, y eso va a ser una semana después, hasta el 10 de agosto, porque te dan después una semana más del torneo de los que vos fuiste inscribiendo. Pero está variando en esa fecha. Antes de que se nos vaya el bloque, quiero volver un poquito al tema institucional. Desde el punto de vista de ustedes, ¿no es cierto?, su opinión. La cantidad de socios y el acompañamiento del público en la cancha, ¿está acorde a las expectativas que existían? ¿Está acorde a esta nueva realidad futbolística de Sportivo Belgrano? En la misma carrera que decimos de cómo crece el club, cómo crece la parte directiva, cómo crecen los medios de comunicación, la gente también viene en ese crecimiento, en el cual nadie iguala al crecimiento deportivo, pero que va en crecimiento, sin duda. Creo que la temporada esta de la B Nacional ha colmado las expectativas, principalmente de cómo se había presentado en el Argentino A, donde no era mucho la cantidad, una media de 2.500, 3.000 personas. ¿La cancha se llena? La cancha se llenó en algunos partidos, pero la media no deja de ser hasta ahora 4.500, por más que por ahí ves la cancha llena y decís hay 9.000 personas, no había 9.000 personas, la media es de 4.500 y habrá que ver. La cantidad de socios fue ayudada muchísimo por la medida que había tomado la Asociación del Fútbol Argentino cuando no permitió, no solamente el ingreso de visitantes, sino que solamente le permitía el ingreso a los socios. Ahí fue una catapulta a poder llegar a superar o llegar casi a los 6.000 socios, ha bajado a 5.000 y ahora la intención de la dirigencia casi primordial a la hora de poder cerrar también el presupuesto es estirar las 7.000 y es algo a lo que va a apuntar en los próximos días para poder lograrlo. Porque ¿cuáles son las principales fuentes de ingresos que tiene un club como Sportivo Belgrano para hacer sustentable su equipo futbolístico? Fundamental, sí, fundamental. Porque eso queda todo para ellos. Todo para el club, exactamente. No hay que de ahí un porcentaje que va a las ligas, a AFA, nada. Eso queda 100% para el club. Aportes privados en cuanto a la sponsorización. Publicidad. Por eso, publicidad, eso es fundamental. También y en el cual ayuda muchísimo y obviamente el ingreso por la televisión, la cantidad de dinero, estaban creo que en casi 4 millones y algo. Exactamente, que ha sido muy elevado en cuanto a lo que se venía manejando en el Argentino A.
el salto de categoría también le dio bastante ingreso por esa vía que es la televisación. Y después, bueno, ingresos también, obviamente, el Estado ¿cómo estuvo? A nivel local ha crecido, sí, ha crecido muchísimo en cuanto a su apoyo, y a nivel provincial creo que había algo, no es lo mismo había que algo, se estaba manejando. Y ahora el gobernador ha dicho que a todos los clubes de Córdoba le va a reducir el costo por una decisión de él. Hubo un 400.000 ahí, pero no estaban con algunas dificultades para hacerlo efectivo. Dani, va a ser año electoral, sí, el 2015. Usted lo sabe más que nosotros. Creería que en ese sentido va a tener que retrotraer un poco en sus palabras, en el cual va a bajar el aporte, ¿sí? Después van a empezar a venir, uno estima, a dejar, bueno, apoyo con esto como un regalo, entre comillas, a Sportivo Belgrano, y va a aparecer por ahí, más allá de que a lo mejor un aporte mensual fijo, y va a ser más como esporádicos, pero que en definitiva va a terminar siendo superior a lo que se venía apoyando Ustedes ahora. hablaban de que podrían hacer 2 equipos por provincia. ¿Cuál sería el otro equipo candidato? No, eso sería en el Argentino A. En la categoría se federalizaría, ya se perdería el nombre de Torneo Argentino A, se pasaría a llamar Torneo Federal, y de 25 equipos como había ahora, justo cuando Sportivo pega el salto, ahora se daría la reestructuración del torneo, y de 25 pasarían a ser entre 40 y 50 equipos. Bueno, entre esos 40 y 50 van a ser por invitación. Entonces, ahí es donde van a ir buscando. Talleres ya está, por ejemplo, en esa categoría. Habrá que ver quién es el otro equipo, si lo van a subir a Racing, por orden de Estudiantes de Río mérito, Cuarto, que perdió la final por 1-0 con Deportivo Madre. Habrá que ver ahí. Se estaban quejando los cordobeses de que no había invitaciones de equipos cordobeses, por esto de los dos. Y si es orden de mérito, es Estudiantes. Una que viene del público y cerramos, porque está encantadora la charla, pero se nos va el tiempo. No traigan combos de jugadores, nos dicen aquí. Traigan jugadores hechos y bien pagos, porque cuando traen combos de jugadores, el curro es el que trae, quien es el que se llena el bolso. No traigan combos de jugadores. Y debe estar hablando, sí, de los intermediarios, de los representantes, en el cual te traigo, sí, a Casalis, pero te lo meto a Martelotto ahí. Pero creo que en Sportivo, a ver, si alguna vez habrá pasado, seguramente. Sí. Pero creo que en eso Sportivo se cuida muchísimo, porque no es traer por traer. De todas maneras, con los antecedentes futbolísticos... En el fútbol está eso. Con los antecedentes futbolísticos que tienen Casalis y Martelotto en el equipo de periodistas, te digo que... Es un buen combo. De la única manera es por un combo y por un combo de un choripán, puede ser. Porque es como agrandar el vaso de gaseosa en McDonald's. La verdad, ya vamos a hablar un poco de ese tema, porque el prestigio de Radio Canal está en juego con ustedes perdiendo todos los partidos. Gracias, chicos. A ustedes por muy amables, encantadora la charla, y nos hemos enterado de un montón de cosas. Buscamos nosotros una pausa, ya volvemos. ¿Tenemos la comunicación con Río de Janeiro? Sí, señor. Vamos a una charla con Juanjo Buscaglia en Río de Janeiro. Pausa, ya volvemos. En Hipermercado Anselmi siempre pensamos en vos. Aprovecha nuestro amplio horario hasta las 21:30 horas para que cuando salgas de trabajar tengas todo el tiempo del mundo. Tómate el tiempo de hacer tu paseo de compras, relájate y ahorrá mucho más en el Hipermercado Anselmi. Lo mejor para vos. La gran promoción de Devoto, ¡vuela! ¡Vuela! La gran promoción de Devoto tiene en marzo un premio de 100.000 pesos y 20 premios de 5.000 pesos en efectivo para que hagas realidad tus sueños de ganar. Suscríbete hoy a la gran promoción de Devoto llamando ya al 0800-555-8322 y empezá a ganar. ¡Es muy buena! ¡Es muy buena! Distribuidora San Francisco, golosinas y anexos. Ventas por mayor y menor. Vení, aprovecha los mejores precios en nuestro local, Colón 251. Precios imbatibles. Ahorrá y aumenta tus ganancias. Distribuidora San Francisco, golosinas y anexos, Colón 251.
una mirada directa, sin intermediarios, sobre el contexto donde se está realizando el Mundial. No vamos a hablar de fútbol, sino de la realidad brasilera que está rodeando esto que todavía no sabemos si va a terminar siendo una fiesta o no. Así es, Néstor, y un placer conversar con un periodista, bueno, de primer nivel, que transita el ámbito deportivo, como es Juanjo Buscaglia, pero que tiene una mirada del contexto que es bien profunda y nos permite, a los que no estamos en Brasil, poder sentir o vivenciar lo que allí sucede. Juanjo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te vemos muy bien, tenés una pinta bárbara y tenés un fondo ahí con el Río de Janeiro que, bueno, es un cuadrito de Van Gogh. Un fondo de lujo, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Realmente un placer poder contactarte en este segmento para una mirada, como bien decían ustedes, diferente, ¿no? Donde podemos hablar un poco más de lo que es la idiosincrasia, de lo que es la coyuntura, de lo que es esta crisis política, económica, social que rodea al Mundial y que seguramente va a tener muchos más capítulos una vez que se acalle los capítulos de deportes, las crónicas de los periodistas dejen de hablar ya del campeón del mundo, sino que se va a abrir un nuevo escenario. Es una noche de lluvia, hoy hizo historia la selección chilena aquí en Río de Janeiro porque le ganó a España y lo mandó para casa, más allá de que España tendrá un nuevo encuentro para cumplir con el calendario. Hoy Chile se clasificó, también se clasificó Holanda, ya tenemos aquí y una pequeña lista deportiva, los primeros dos clasificados para los octavos de final. Juanjo, para hablar un poco del contexto, el clima futbolero, ¿ganó todos los espacios del Brasil o los brasileros siguen pendientes de su realidad social que, convengamos, venía bastante complicada antes del Mundial? No, la verdad que si bien se habla mucho más ahora del deporte, se habla mucho más del Mundial, uno lo mira en los diarios, los espacios son ganados generalmente por las crónicas deportivas, por los análisis de los partidos y porque además que hay detrás de esto un gran interés económico, sigue habiendo marchas a las cuales no se le da tanto lugar en los canales públicos. De hecho, en el partido de la Argentina el otro día se dieron conatos de agresión durísimos, y esto tiene que ver mucho con la mala organización, porque le dieron solamente 1.500 lugares a los hinchas argentinos para evitar hechos de violencia, y lo único que se logró fue que los hinchas argentinos llegaran igual, que compraran entradas en la reventa, y que a partir de comprar entradas en la reventa no se pudo sectorizar los lugares que ocuparon los hinchas argentinos y los brasileños. Realmente, hoy lo hablaba con uno de los productores de la televisión pública, que ellos, para mostrar un show alrededor del Mundial, decidieron no mostrar algunas imágenes muy crudas que a mí me estaban mostrando hoy, y que realmente hubo hinchas argentinos muy duramente castigados el último domingo en el Estadio Maracaná, porque claro, había muchos argentinos, pero había muchos más hinchas brasileños. Juanjo, nosotros aquí, antes del Mundial, hablábamos mucho de Brasil y muchos economistas, muchos políticos ponían a Brasil como una especie de ejemplo a seguir y como que nos estaba sacando ventaja en muchos aspectos. Vos que sos un hombre de la ciudad de Buenos Aires, que en algún punto puede ser comparable con el Río de Janeiro que estás viviendo ya en todos estos días. Por ejemplo, desde el punto de vista de los servicios públicos, ¿podés establecernos una comparación? ¿Está mejor Brasil? ¿Estamos mejor nosotros en ciudades importantes como por ejemplo Buenos Aires y Río de Janeiro? A ver, yo entiendo, viene por el lado de las grandes corporaciones mediáticas, mostrar una realidad de Brasil totalmente diferente a la que uno puede llegar a advertir, no solamente ahora que lo visitan en el Mundial, sino a mí me ha tocado visitarlo en diciembre y también en el mes de septiembre del año 2013, y uno se daba cuenta que en Brasil hay un gran florecimiento industrial. Sin embargo, los problemas de fondo a nivel social siguen vigentes, porque cuando vos tenés tanta problemática durante tantos años, vos vas teniendo mucha gente que está excluida del sistema. Sorprende caminar, por ejemplo, por la ciudad de San Pablo y ver la cantidad de personas que están viviendo en la calle, los sin techos, los homeless, como habitualmente se les dice. También en Río de Janeiro, uno camina por esas grandes ciudades, por los centros, por las capitales, y vos lo que sentís es olor a orín, por ejemplo, en la calle, porque hay mucha gente excluida del sistema. No es Suiza,
Brasil como nos lo han querido vender desde algunos canales corporativos durante mucho tiempo, sino que Brasil también tiene su problemática. Brasil no escapa a lo que es la realidad de este tercer mundo, lamentablemente, que ojalá alguna vez nosotros veamos a nuestros países con otra realidad y en otro contexto, pero hoy por hoy Brasil, más allá de que tiene un florecimiento industrial, reitero, mucho más pronunciado que el argentino, tiene todavía mucho para mejorar, inclusive en cuanto a obras públicas. Vos ves aquí un país que está en constante funcionamiento y en construcción, pensando en lo que es los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y en materia de servicios públicos, por ejemplo, ¿pudiste percibir cómo están funcionando en comparación, por ejemplo, con lo que sucede en Buenos Aires? Mira, el sistema de servicios públicos es bastante similar. Hay gas natural, gas corriente, hay agua corriente en las zonas estructurales. Sé que hay algunos problemas importantes en las zonas periféricas o en las más relegadas, como puede llegar a ser La Rosiña. Ustedes saben que ayer la estuve recorriendo. La principal, como le decimos nosotros, villa o favela, como se le dice en Brasil, es La Rosiña, que tiene cerca de 1 millón de habitantes. Y ahí tienen problemas, naturalmente, de cloacas, tienen problemas de suministro de agua potable, esos inconvenientes que intentan las autoridades ir solucionando, pero que indudablemente sacarlas del letargo en el que estaban sumidas hace tantos años no va a ser de un día para el otro. Otro tema del que se habló mucho es de que Brasil no llegaba con las obras de infraestructura que tenía prometidas para el Mundial. Al final, ¿llegaron a terminar? ¿Quedaron a medio camino? ¿Cómo está eso? No han llegado, no. Uno ve, por ejemplo, el Transcarioca, que es una especie de metro para el que fue a la ciudad de Buenos Aires, el Metrobús de Mauricio Macri, con una red mucho más prolongada y mejor trazada que la de la ciudad de Buenos Aires, porque, por ejemplo, te une directamente del aeropuerto internacional al centro de la ciudad y a las zonas también periféricas, pero está a este mundial se lo quería llegar totalmente inaugurado y se inaugura solamente un 40% del trazado. Esto nos muestra claramente que no se ha llegado con las obras, y el otro día Dilma Rousseff habló públicamente en la inauguración, dijo que este era solamente el 40% de la obra y que el resto iba a estar listo y preparado para los Juegos Olímpicos dentro de 2 años. Juanjo, otro tema vinculado con el Mundial, pero también vinculado con la política y obviamente con el contexto económico de Brasil, tiene que ver con mucho ruido, mucha denuncia de corrupción en la ejecución de estas obras públicas. ¿Esto se debate, esto se discute en los medios periodísticos brasileños? Sí, cada vez con menos espacio, porque aquí estamos todos embelesados y principalmente los medios locales con la organización del Mundial y con los partidos que se van jugando y con los resúmenes, pero a medida que vayan pasando la fiebre mundialista, esto merece un estudio de fondo. Va a haber juicios políticos seguramente, porque aquí hay denuncias de corrupción de miles y miles y miles de millones de dólares. Por ejemplo, lo que se estima era que por estadio se iban a gastar 250 millones de dólares y hoy, donde jugó la selección de España con la de Chile acá en el Maracaná, se invirtieron cerca de 1.000 millones de euros. Se ha superado claramente. En Brasilia también se han superado claramente las cifras que se manejaban. Lo mismo en Cuiabá, en todos los estadios, y se habla de un desfalco de proporciones realmente llamativas. Ojalá que esto se estudie y ojalá que las personas que llevan adelante las protestas sociales y las protestas en busca de justicia alrededor de la malversación de fondos puedan tener su correlato. Creo que todo esto va a tener una investigación mucho más profunda una vez que finalice el Mundial. Juanjo, en tu contacto con periodistas del Brasil o con la gente del Brasil, se habla de Dilma. ¿Cómo percibís que está la imagen de la presidenta en estos momentos? Su nivel de popularidad se ha reducido en un porcentaje bastante alto, Daniel, porque, bueno, de hecho ella no quiso exponerse a hablar públicamente en la inauguración del Mundial, cosa que un par de meses antes formaba parte del protocolo. Inclusive ella hasta dudó de participar de la inauguración, de asistir físicamente a la inauguración en San Pablo. Finalmente lo hizo, pero prefirió no hablar, al igual que Josep Blatter, porque en este momento todo está bajo sospecha en el halo de la FIFA y también alrededor de lo que tiene que ver con la organización de este Mundial en lo que se refiere al gobierno brasileño. Juanjo, aquí en la Argentina
por supuesto se habla mucho del Mundial, pero en estos momentos el tema del fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que rechazó un recurso de la Argentina, bueno, es un tema que ocupa, se ha ganado un espacio importante y preocupa a muchos argentinos. Este tema, este revés del gobierno nacional en el diferendo que tiene con los fondos buitres, ¿tiene repercusión en los medios de difusión del Brasil? Sí. Hoy, bueno, justo ahora no tengo el diario, pero el diario de hoy por la mañana, el principal, la Gaceta aquí en Río de Janeiro, mostraba como principal portada el tema del Mundial, lo que había sido el empate de Brasil ante México con Memo Ochoa como principal figura. Luego aparecían encuestas a nivel social de cómo se sentían los turistas que visitaban la ciudad de Río de Janeiro, que ponían como principal relevancia la buena recepción que habían tenido por parte de los cariocas, y aparecía en la parte política y económica, pero ya en el interior del cuerpo del diario, aparecía un recuadro con respecto a esto, ¿no? A la negociación por ahora truncada entre la Argentina y los fondos buitres y la injerencia que tuvo el gobierno de Estados Unidos. Juanjo, Néstor tiene una pregunta. Néstor Gómez te va a hacer una consulta. ¿Cómo están los precios en Río de Janeiro? Néstor, a ver, de las mismas corporaciones que en algún momento nos hicieron creer que Brasil era Suiza, también te decían que una gaseosa para el Mundial iba a estar $10, y yo el otro día estuve recorriendo con algunos compañeros la zona de Copacabana, de hecho fuimos a hacer una salida en vivo de allí, y están aproximadamente $5, que son $2.50. A ver, si lo comparamos con nuestra cartera económica es diferente, porque $2.50 estamos hablando de, no sé, 20 pesos, una lata de gaseosa, que es un precio un poco elevado, pero tampoco es que está a $10. Todo te sale aproximadamente, que quiera venir a Brasil y fuera de la época del Mundial, que siempre los precios están un poco más, un 30 o un 40% por encima de lo que pagamos en Argentina. Juanjo, vos nos decías recién que bueno, nos vendieron 1.500 entradas por partido, y obviamente, bueno, en el Maracaná había, algunos dicen 20, otros 25, otros 30.000, algunos especulan hasta con 40.000 argentinos allí en el lugar, que vos mismo nos explicaste, esto se ha comprado después en el mercado negro. ¿Puede haber habido algún nivel de especulación con reducir la cantidad de entradas que le daban a los argentinos para después precisamente hacer un negocio con las entradas que se venden en el mercado negro? No, porque las entradas se iban a vender igual. O sea, lo que se buscó al negarle ingresos a los hinchas argentinos fue que no vinieran ilusos, porque vinieron de todos modos. El fin de semana aquí en Río de Janeiro hubo 100.000 argentinos. Vos a donde fueras te encontrabas con hinchas argentinos que no tenían entradas. La gran mayoría no tenía entradas. Y va a pasar lo mismo en el juego en Belo Horizonte y en el partido en Porto Alegre. Los hinchas argentinos les han dado muy pocas entradas porque son hinchas violentos. Les temen, y la verdad, con razón, a los hinchas argentinos. El tema es que le cuesta hace muchos años, hace ya 3 mundiales, a la FIFA instrumentar un sistema que evite la reventa. La reventa es un mal mundial, es un fenómeno que se da en todos lados y en los mundiales también. Hasta en algún momento, no es este el caso, en el Mundial de Alemania lo que se hizo fue vender entradas con número de pasaporte y con el nombre. Pero finalmente los hinchas podían sortear igual porque se hacía muy engorroso, porque cuando salían los precios a la venta, las entradas, por ahí se vendían muchas veces a una agencia y no a una persona física, por lo tanto era imposible regular de qué manera llegaba la gente, las entradas a la gente. Realmente es muy difícil, y la reventa hace que por una entrada, por ejemplo, el fin de semana de $135, como originalmente las vendía la FIFA, se llegaron a vender hasta en $600 y $700 para los hinchas argentinos. Juanjo, bueno, por la cantidad de argentinos que hubo en Río de Janeiro, los problemas de conducta, ¿te parece que son significativos y se repitieron con hinchadas de algún otro país, o en eso somos exclusivos? No, el hincha más polémico es por lo general el argentino, el más conflictivo, el más difícil. Lo que antes eran los ingleses, hoy en el concierto internacional es el hincha argentino, lamentablemente, y ojalá en esto sí todos los que tienen que ver para solucionar este flagelo lo hagan, ¿no? Lo que pasa es que hay
un largo listado de complicidades políticas, dirigenciales a nivel deportivo y futbolístico. Eso es muy difícil y no lo vamos a solucionar nosotros en esta charla. Pero hoy hubo problema con los chilenos aquí en Río de Janeiro. Sí. Mucha gente sin entradas quiso entrar por la fuerza, copó la sala de prensa, hubo gases lacrimógenos, una pequeña represión policial. La verdad que cuando el hincha cree que por la proximidad geográfica puede llegar y tomar por asalto un evento que tiene una mega organización como lo es un mundial organizado por FIFA, ahí se equivoca. Creo que hay una gran falta de cultura del hincha argentino, como también hoy del chileno, al creer que porque está cerca, porque está en Brasil, pueden hacer lo que quieran. Esto no es así. El fin de semana muchos hinchas argentinos tuvieron que sufrirlo y bueno, hoy pasó algo parecido. ¿Cuál es el perfil de la actuación policial frente a estos conflictos ahí en Brasil, comparándolo con la nuestra? La policía brasileña es dura, no es fácil. Enseguida, más que hay tribunales para juzgar a los hinchas en los propios estadios. Y hay un juez en cada uno de los estadios para evitar que los hechos de violencia se propaguen de aquí al resto del mundial. Lo que se busca es tomar medidas ejemplificadoras a fin de evitar que en el futuro pueda seguir habiendo inconvenientes. Así que lo que uno siempre habla con los hinchas argentinos es que tengan mucha cautela a la hora de proceder dentro de un estadio, porque muchas veces las políticas son diferentes a las que estamos acostumbrados en la Argentina. Bien, Juanjo, agradecidísimos, la verdad que una pintura de lo que se vive ahí en Brasil, impecable. Es un placer realmente y un honor para nosotros tenerte en nuestra pantalla y poder llevarte a nuestro televidente y a nuestra audiencia, porque esto lo decimos en serio, tu nivel periodístico es realmente muy pero muy alto. Muchas gracias y bueno, hasta el próximo contacto, si Dios quiere, que tengas una excelente noche. ¿Cuál es tu plan para esta noche? Esta noche cenar, pegarme una ducha y irme a dormir temprano porque mañana juega Colombia. Estoy trabajando para un medio colombiano más allá de Fox Sports y entonces tengo que levantarme temprano y salir a trabajar. Gracias por el contacto. Que tengas una buena noche, Juanjo. Abrazo grande, Daniel. Mañana al mediodía. Dale. Excelente, Daniel. Creo que cumplimos el objetivo de darle a nuestra audiencia una visión extradeportiva de cuál es la realidad que se está viviendo en Brasil, la realidad económica, la realidad política, la realidad social. Es decir, creo que Juanjo Buscaglia nos ha aportado una visión fresca, nueva, sobre un tema que realmente nos preocupa. Y nos dio algunos detallecitos que dejan telita para cortar, ¿no? Sí, sí. Bien. Si te parece, vamos. A un corte y vamos con un tema que ha venido un cambio interesando a los sanfrancisqueños. Sí, un cambio de tema, podríamos decir, radical. Vamos a analizar en profundidad, al regreso de la pausa, el fallo de la Cámara de Casación Penal que ratificó las condenas de Alejandro Bertotti y de Leonardo Forti por el asesinato de Natalia Bersesi y su hijita por nacer. Al regreso de la pausa, con alguien muy calificado, por cierto, para hablar sobre esta cuestión. Cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Agronación le brinda la mejor financiación y todas las posibilidades para comprar maquinaria e insumos agropecuarios. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476. Domingo 22 de junio, Gran Feria de Artesanos. Desde las 10 horas habrá espectáculos musicales en vivo, artesanos y manualistas locales y de distintos puntos del país. Además, recibimos donaciones de alimentos no perecederos. Todo lo recaudado será donado a instituciones de bien público de la ciudad. Organiza Paseo de los Artesanos. Consultas al 43 36 14. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos.
Tu futuro está a la vista. En Baque Espinosa, alcanzalo a tu ritmo. Carreras cortas a distancia. Títulos oficiales. Baque Espinosa. 25 de mayo 1767, oficina 2, teléfono 420-700. En Willrocks cumplimos 10 años junto a nuestros clientes y sus mascotas. Por eso, lo festejamos a lo grande. Con tu compra, participás del sorteo de un TV LED y 9 electrodomésticos. Además, promociones especiales y envíos a domicilio sin cargo. Pet Shop Willrocks. Dante Alighieri 657. www.willrocks.com.ar. Distribuidora San Francisco, golosinas y anexos. Ventas por mayor y menor. Vení, aprovecha los mejores precios en nuestro local. Colón 251. Precios imbatibles. Ahorrá y aumenta tus ganancias. Distribuidora San Francisco, golosinas y anexos. Colón 251. También en San Francisco estamos construyendo una gran familia. Porque somos de allá, pero también somos de acá. Porque te conocemos y sabemos cómo cuidarte. Te esperamos en Pasaje Newton 1869. Novis. Ser familia es el plan que nos importa. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, te mantiene en movimiento. Bueno, Daniel, anunciaste el tema. El tema está anunciado. Es un tema que Radio Canal, a través de sus distintos medios, lo ha venido cubriendo desde sus inicios. Creo que haciendo una crónica, renunciando al abordaje amarillista, respetando la intimidad, la privacidad, los silencios y los dolores de los protagonistas, todos que han sufrido estas familias de San Francisco. Hemos seguido este proceso paso a paso que ahora llega a su culminación. Más allá de que pueda haber algún recurso extraordinario ante la Corte, el fallo del Superior Tribunal de Justicia un poco es una división de las aguas, podemos casi decir con seguridad que es una resolución definitiva. Es por eso que, no digo cerrando el ciclo, porque esto uno nunca sabe si lo va a cerrar periodísticamente, nos ha parecido, a vos y a mí, importante invitarlo al doctor Felipe Truco, que siempre es generoso con su tiempo, con nosotros, porque él conoce la causa desde adentro, y además en su calidad de abogado representante de la familia Bersesi. Claro. Además, ¿no es cierto?, se manejó en este tema con una cautela. En este mismo espacio, ya hace tiempo, no sé si hará de esto 3 años o más, ¿sí? Quizás más de 4 años, hablamos de qué era lo que buscaba la familia de Natalia Bersesi, y él nos dijo muy sencillamente la verdad. Así es. Y bueno, ahora tenemos un fallo que establece los hechos con el criterio de verdad judicial. Así es, Néstor. Por eso creo que es la palabra que a nosotros más nos interesaba en este caso. Felipe, bueno, gracias por la invitación, noches. como siempre, buenas por noches. Por favor, ¿qué ha resuelto el TCJ? Bien,
El Tribunal Superior de Justicia esta semana, el día lunes, dictó una sentencia que resuelve las impugnaciones, los recursos de casación que habían presentado en contra de la sentencia que había dictado la Cámara del Crimen de San Francisco en cuanto había condenado a prisión perpetua a los dos imputados Bertotti y Forti. El Tribunal Superior de Justicia rechazó los recursos, en definitiva resolvió mantener las penas impuestas con algunas particularidades sobre las cuales me voy a referir. Me permitiría una reflexión en función de la introducción que hicieron, en el sentido que ¿qué significa esta sentencia? ¿Qué significados tiene más allá de lo jurídico y estrictamente en cuanto a la consecuencia jurídica? Una sentencia es una respuesta en cuanto a la búsqueda de la verdad y la aplicación de la ley penal. Hace 5 años, justamente en ese programa al cual usted aludía, Néstor, yo me refería a que lo que la familia perseguía era la búsqueda de la verdad y la aplicación de la ley penal. Porque hay situaciones y hay casos en los que uno acude a un proceso ya con un conocimiento a priori, porque ha vivenciado de manera directa los hechos. En este caso, la familia acudió a la justicia para que sea la justicia quien determinara cuáles fueron los hechos acontecidos, cómo fueron, en definitiva, los hechos que construyan la realidad, esa realidad pretérita. Claro, que era el único espacio al que podían acudir, porque ellos por sus propios medios no podían acceder a esa verdad. No podían acceder a esa verdad por sus propios medios, que además no conocíamos. La determinación o la construcción de la realidad y la determinación de cómo fueron los hechos está a cargo de los jueces. Aquí justamente la facultad y el poder que tienen los jueces a partir de la valoración de las pruebas. Y esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia, después de 3 años, porque la causa hace 3 años prácticamente que había sido elevada al Superior Tribunal de Justicia, implica una respuesta. Una respuesta en este sentido, en cuanto a que ha venido a determinar cómo fueron los hechos, cuál es la verdad, en definitiva, y aplicó la ley penal. Pero en relación a los plazos, en toda sentencia penal hay una historia, atrás hay una historia y conlleva dolor. Pero se busca una respuesta a través de esa sentencia, pero el tiempo en el que se da la respuesta no es un tema insignificante para una familia, y 3 años para que el Tribunal Superior se expidiera sobre esto es un plazo excesivo. Sumado de manera, a los 2 años y pico que llevó desde el hecho. De la el hecho de julio, 8 de julio del 2009. Del 2009. Pero el Tribunal Superior de Justicia 5 años ahora. Va a cumplir 5 años ahora en julio, pero en mayo dictó la sentencia a la Cámara del Crimen de San Francisco, y hace 3 años ya que fueron presentados los recursos que fueron resueltos ahora. En ese sentido, haciendo esta salvedad y refiriéndome al contenido de la sentencia estableció que, en definitiva, se mantenían las condenas, consideró que había pruebas suficientes para determinar que Bertotti había sido el autor en relación al homicidio, y con respecto a Forti, consideró que, si bien no había pruebas suficientes para establecer con certeza que él había participado en los actos materiales de la ejecución del homicidio, y que no podía determinarse con certeza que él hubiese estado presente en el domicilio en el momento en que comienzan los actos materiales que en definitiva llevan al homicidio, existían pruebas y declaraciones del propio Forti que mínimamente llevaban a considerar la situación de un cómplice primario. Claro. El cómplice primario es el que ha realizado aportes que fueron aprovechados por parte de quien cometió un hecho al momento de la realización del hecho delictivo. Acá consideró que hubo aportes concomitantes al hecho que determinaban calificar a este episodio en relación a la participación de Forti como cómplice primario, que había realizado estos aportes en cuanto a que había participado del hecho, había ingresado al domicilio, lo había hecho de manera oculta, lo había hecho, según la sentencia, a sabiendas de que iban a darle, refiriéndose a Natalia, claro. Ingresaron con un arma, un hierro oculto, que luego fue utilizado. Y la dejó en estado de indefensión a la víctima. Esa es la razón por la cual se calificó como un homicidio en alevosía, porque quedó en un estado de indefensión a partir del fierrazo, y consideró el Tribunal Superior que, atendiendo a los pagos previos y fundamentalmente el posterior, que está probado en el expediente, debía entenderse que había una connivencia en relación al hecho que en definitiva
ha resultado y por el cual se estableció la condena máxima. Bien, Felipe. Sí. Bien, este cambio de calificación puede significar un argumento a la hora de plantear un recurso extraordinario en contra de esta decisión de la casación. Entiendo la pregunta. Estrictamente esta sentencia dictada por el Tribunal Superior, que es el máximo órgano de la provincia, es posible que sea recurrida mediante un recurso extraordinario federal. Como el nombre lo dice, es un recurso extraordinario. No cualquier motivo habilita la vía de este recurso. Tiene que haber una cuestión federal, tiene que haber un interés constitucional. Personalmente, de la lectura de la sentencia del Tribunal Superior, no advierto que se suscite alguna cuestión con interés federal que abra la vía justamente del recurso extraordinario. En esa instancia no se pueden volver a discutir los hechos. Los hechos quedaron definitivamente fijados en la sentencia. No sería en este caso motivo que habilite la vía extraordinaria invocar un reexamen de los hechos, sino que debería demostrarse que hay una causa federal suficiente, un interés constitucional, que se ha afectado alguna garantía constitucional que en definitiva te imponga que intervenga la Corte Suprema. Personalmente creo que no se advierte de la sentencia la posibilidad de algún agravio a los derechos constitucionales. Creo que el fallo en ese sentido tiene lógica, está basado en un razonamiento y en prueba suficiente que ha permitido establecer esta conclusión. Si Forti fue partícipe primario, necesariamente la conclusión es que el autor material del homicidio es Alejandro Bertotti. La sentencia del Tribunal Superior establece que el autor único en cuanto a la ejecución material del hecho es Bertotti y que Forti ha realizado un aporte esencial en cuanto a que ha ubicado a la familia, a la víctima en un estado de indefensión, que en definitiva llevó a cometer y a continuar con esta ejecución. Sí, que ese cambio alevoso. de calificación legal no modificó el resultado en cuanto a la cuantificación de la pena. No lo modifica porque la pena prevista para el cómplice primario, es decir, el que realiza este tipo de colaboración, es la misma que para el autor. Concretamente así lo establece la ley. Prisión perpetua. Y la cantidad de años mínima que debe pasar en prisión alguien que recibe este tipo de pena, ¿cuál es? El artículo 13 del Código Penal establece que, cumplido 35 años para quien fue condenado a prisión perpetua, siempre que se observaran los reglamentos carcelarios y que hubiese informes favorables respecto de la posibilidad de reinserción en la sociedad, puede recuperar la libertad condicional. Es decir, después de 35 años, conforme el artículo 13... Que se cuentan desde el dictado de la sentencia. Desde que ha perdido la libertad, digamos, desde el momento... La prisión preventiva se computa a los fines del cómputo final de la pena, ¿no es cierto? Bien, pasemos a otro tema vinculado, por supuesto, a esta cuestión. Cuando alguien recibe este tipo de condena, primero en la Cámara del Crimen, aquí en este caso en San Francisco, después la misma es ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Exacto. Bueno, cuando alguien está en esta situación, ¿cómo quedan los derechos civiles del condenado? ¿Cómo quedan los derechos civiles y cómo quedan sus derechos respecto de la familia? En el caso que la hubiera, como es en este caso, la existencia de una hija de Natalia y de Alejandro. Sí, la sentencia penal tiene efectos y consecuencias sobre otras materias, civiles, familia, etcétera. Estrictamente, al existir algún recurso pendiente, uno puede considerar que la sentencia no está firme, pero desde el punto de vista procesal, la sentencia del Tribunal Superior ya puede tener consecuencias jurídicas, a tal punto que, históricamente, en la ejecución de la condena, cuando están detenidos, mientras están en estado de proceso, hay un área especial en el servicio penitenciario que es procesado. Cuando rechazan el recurso de casación, los pasan al área de condenados. Es decir que, desde la interpretación que formulamos, ya pueden interpretarse la posibilidad de efectos sobre otras materias a partir de la resolución del Tribunal Superior. Si bien, debo aclarar, respecto de este tema que suscitó interés y análisis y evaluación en cuanto a la posibilidad de recuperar la libertad mientras la sentencia no esté firme, el Tribunal Superior, en una resolución que dictó, consideró que debía agotarse la tramitación del recurso extraordinario, es decir, que se presente el recurso extraordinario y que fuera denegado, y a partir de allí ya consideraban que
podía considerarse con efectos la sentencia. En este caso yo creo que el dictado de la resolución de la sentencia por parte del Tribunal Superior, al no tener efecto suspensivo el recurso extraordinario, ya podría tener efectos en otros ámbitos. ¿Y cuáles son los efectos en el ámbito de los derechos civiles? Por ejemplo, en el tema de la patria potestad. Bueno, puede haber efectos en el tema de la patria potestad, en la relación de padre a hijo, puede haber efectos en el tema hereditario, civil, y la inhabilitación que prevé el Código Penal, el artículo 12, para determinadas condenas. Inhabilitado, incapaz. Incapaz. ¿No es cierto? Segundo, otro aspecto que es importante es el carácter de prejudicial que tiene la sentencia penal. Es decir, los hechos que se fueron fijados en sede penal no se pueden volver a discutir en sede civil. Claro. Es decir, si el fallo en jurisdicción penal dijo que los hechos ocurrieron de tal manera, en sede civil no se puede reeditar esa discusión. Y al fijarse los hechos, cómo fueron históricamente, eso genera determinadas consecuencias jurídicas, ¿no es cierto? Tiene un efecto vinculante. Tiene un efecto y las vinculante. decisiones en materia civil, familia, etcétera, se toman en función de la existencia de estos hechos. Que en definitiva, bueno, tiene que ver con la fijación de los hechos que formuló ahora el Tribunal Superior de Justicia. Bien. Que ratifica lo resuelto por la Cámara del Crimen con esta consideración jurídica respecto del grado de participación que le asigna Forti. Es decir, no en el grado de coautor, como se había determinado inicialmente en la Cámara, sino como cómplice primario. ¿Y qué tiempo tienen ahora los abogados de Forti? 10 días hábiles a contar desde el día de la lectura de sentencia, que fue el lunes pasado, para interponer un recurso extraordinario. 10 días hábiles. Vence antes de la feria. Vence antes de la feria. Felipe, y el Tribunal Superior habitualmente demora entre 4 y 6 meses para resolver si le da curso si lo admite o lo rechaza. Si lo rechaza, queda abierta la vía del recurso directo de queja ante la Corte, que son 7 días más un día cada 200 kilómetros de distancia, lo que equivalen a 9 días más para interponer ese recurso directo de queja ante la Corte por denegación del recurso extraordinario. Una pregunta que va más allá del caso Bersesi. Los que peinamos más años de los que nos gustaría, que hemos visto, nos hemos formado con otro tipo de procedimientos, siempre nos quedó algún retintín, alguna insatisfacción con este sistema de juicio por jurado. Este fue un juicio por jurados. ¿Cómo, a la luz de la sentencia del Superior Tribunal, qué evaluación te merece la sentencia hecha por los jurados? Bien, por los excabildos? En este caso, como la, digamos, consideración que formuló el Tribunal Superior en relación a lo que resolvió la Cámara de San Francisco es una cuestión puramente jurídica y técnica, que es la determinación del grado de participación. Eso es estrictamente a cargo de los jueces técnicos. El jurado se refiere respecto de la existencia o inexistencia de los hechos. Las cuestiones técnicas son resueltas por los jueces técnicos. O sea que fue una herramienta de investigación, de hacer justicia idónea. Sí, es decir, en este sentido, el Tribunal Superior consideró que no había prueba suficiente para tenerlo como autor. Respecto de la existencia del hecho, se expidió la Cámara y el Tribunal Superior corrigió lo que hace a la determinación jurídica, el encuadre jurídico de los aportes que realizó Forti. Es decir, la consideración estrictamente técnica es ajena a la opinión de los jurados populares. Es decir que, en relación a lo que opinaron los jurados populares, creo que no hubo corrección por parte del Tribunal Superior. Bien, Felipe. No obstante, tengo mis reservas con respecto a los jurados populares. Ese es otro debate que ya hemos dado alguna vez y podemos reeditar tranquilamente. Felipe, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. Néstor. Vamos cerrando con lo bueno, lo malo y lo feo, muy rápido. Muy rápido porque ya estamos con el tiempo. Lo bueno de la semana. Lo bueno, y lo pusimos a Ginóbili y los Spurs. Realmente Ginóbili, 4 anillos de la NBA. Yo creo que el deportista más destacado de la Argentina, o por lo menos uno de los 2 o 3 más destacados de la Argentina. Bien por mano. Lo bueno, bien por mano. Que malo. de paso recibió el anillo ahí con la banderita argentina, ¿no? Bien. Sí. Lo malo. Volvieron los accidentes mortales. Hacía mucho que no informábamos de accidentes mortales en la ciudad y en la región. Y este fin de semana, bueno, lamentablemente... Fue trágico. Y nos obliga a volver a reflexionar sobre la forma como nos conducimos. Sí, porque por ejemplo el uso del casco en un accidente con una moto en el que falleció un joven de 35 años,
a lo mejor se podría haber evitado, y el uso del cinturón en 2 jóvenes en la región de 16 y 18 años. ¿Feo? ¿Lo feo de la semana? Bueno, la situación en la que quedó la República Argentina después del fallo de la Corte de los Estados Unidos, ¿no? Una situación fea de cara al ámbito financiero internacional y bueno, y también por la reacción que ha tenido el gobierno argentino hasta ahora, que ha sido como mínimo ambigua, dubitativa y que genera mucha incertidumbre, ¿no? Parece que vamos a huellar, Nos van a hacer huellar. Bueno, con esto, Daniel, vamos cerrando nuestra jornada de hoy y agradecemos a nuestra audiencia que nos haya acompañado y en la confianza de haber satisfecho sus intereses, los invitamos a que el miércoles que viene nos acompañen en otra edición de Aquí Ahora Actualidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches.